Hemos disfrutado del sacramento del bautismo y ahora toca la exposición de la palabra. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en Romanos 6, versículos del 1 al 14. Muy bien, dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda librado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, hermanos. Palabra del Señor. Hoy día me toca continuar con esta serie de mensajes, Gracia para los que se esconden. En esta serie hemos podido ir viendo cómo Pablo nos exhibe como culpables. Culpables que por nuestros méritos no podemos llegar, no podemos acercarnos a Dios. Que nuestras capacidades son insuficientes, pero también nos exhibe como herederos de la gracia. Puesto que como estamos escondidos en Cristo, estamos unidos a Él. Y por sus méritos y por sus capacidades somos perdonados. Les quiero invitar a orar para que el Señor dirija el sermón del día de hoy. Señor y buen Dios, gracias porque en ti, Señor, hay libertad. Gracias porque fuimos comprados, Señor, por tu sangre, Señor, y en ti, Señor, hemos encontrado vida y verdad. Te pido que tú seas guiándome, Señor, en la exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija, Señor, lo que voy a decir, y que tu nombre sea exaltado y glorificado el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, y eres tú quien nos convoca, Señor, a compartir de ti, Señor, y a disfrutar de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Quiero comenzar haciendo una referencia. Hay una serie de animación japonesa que quizás los más jóvenes conocen, los menos jóvenes quizás no, que se llama Full Metal Alchemist, que habla de la alquimia, ¿ya?
Y esta expresa que la alquimia es un intercambio equivalente. En este pasaje, al parecer Pablo pareciera estar utilizando este concepto, puesto que nos muestra que estamos tan muertos en pecado como vivos en Cristo. Que somos tan pecadores como también somos perdonados. Y que estábamos tan alejados de Dios como hoy hemos sido acercados a Él por los méritos de Cristo. Nos enfrentamos a un texto que nos muestra una ambivalencia de lo perdido y de lo dichosos que estamos, de lo perdidos y lo desechados que estamos sin Cristo. Y de lo amados que somos hoy por el Padre al estar unidos a nuestro Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. Martín Lutero, entre los años 1515 y 1516, implementó un concepto que en el latín es simul justus et pecador, simultáneamente justos y simultáneamente pecadores. A través de este concepto, Lutero buscaba expresar una contradicción, no buscaba expresar una contradicción, sino que más bien revelaba la dualidad del creyente, que es justificado por gracia al creer en Cristo como su Salvador, pero que vivirá en una condición de pecador hasta que sea glorificado y su santificación sea completada. Si tuviera que poner un objetivo para desarrollar el sermón de hoy, es que tanto tu orgullo como el mío sea destruido. Que tanto tu suficiencia como la mía el día de hoy sea acabada. Sea mostrar que sin Cristo estamos totalmente aniquilados, totalmente perdidos. Y que hay una grandeza inmensurable, que es en Cristo y es su salvación. Alejados de Él, nada podemos hacer. En la primera sección de este sermón, les quiero invitar a releer los versículos del 1 al 4. Dice así: ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pablo tiene una forma muy particular de escribir, en la cual ocupa mucho sarcasmo, una forma de escribir en la que es desafiante con el lector. Y en este punto de la carta de Romanos, Pablo ya nos mostró que estábamos bajo la gracia. Ya nos dio a conocer que hemos recibido justificación. En el sermón de la semana pasada, nuestro pastor Juan nos hablaba de los dos Adanes. En el sermón de nuestro pastor Juan, él nos mostraba que uno trajo muerte a la humanidad y que otro, que es Cristo, trajo salvación. Y me quiero tomar de esto para exponer que Pablo está diciendo en el verso 1, ¿cómo vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo vamos a persistir en el primer Adán si ya fuimos salvados? ¿Cómo vamos a vivir amarrados a la condenación que nos trajo este primer Adán para que la gracia sobreabunde? ¿De qué forma vamos a querer o buscar justificarnos en este primer Adán que simboliza la carnalidad? Y el verso 2 es concluyente. El verso 2
comienza diciendo de ninguna manera. Hace ya un par de meses, en el verano me tocó exponer la palabra en el párrafo siguiente de este capítulo, los versículos del 15 al 23. Y les comentaba que el término de ninguna manera, expresado en el verso 15 y acá en el verso 2, en el griego es millenoito, que es una afirmación negativa y violenta. Y que en el versículo 15 es utilizado de una forma muy brusca, muy tosca, muy violenta. Pero en este versículo 2 es de una forma quizás no tan violenta, pero igual de tajante. Está utilizado de una forma absolutista, que es no, de ninguna manera. Es un no que significa que no hay forma de que pase. No hay forma de que porque yo peque más, la gracia va a abundar. Es un no que nos muestra que solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay perdón de pecados, y si queremos estar unidos al Padre, no hay otra forma que no sea por Cristo. Que no hay forma que tu bondad sea acepta a Dios. Que no hay forma de que tus capacidades Dios las mire con agrado. Sino que solo somos aceptados por el Padre porque estamos escondidos en Cristo. El migenoito que utiliza en el versículo 2 se define como un no nacido. El texto dice que hemos muerto al pecado. ¿Y qué significa esto? Que nuestra relación espiritual con el pecado se acabó. Que nuestra relación espiritual con el pecado ha muerto. Ya no hay vínculo con el pecado porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y un muerto no tiene poder para decidir. Para quienes hemos sido regenerados por Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas, como dice 2 Corintios 5:17. El pecado quedó atrás y hemos sido cubiertos por Cristo. Los versículos 3 y 4 nos hablan del bautismo, pero no el bautismo en agua como acabamos de presenciar con Noemí, sino el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo que nos sella como hijos de Dios. Aquí creo que todos hemos sido bautizados, al menos en agua. Y nuestra confianza está en que el Espíritu Santo nos ha sellado para siempre. La palabra bautismo que se utiliza en estos versículos está implementada o significa ser sumergidos, ser abrumados, estar totalmente empapados, pero no de agua, sino de Cristo. Cristo es nuestra roca fuerte y nada nos puede separar de Él. Nada nos va a mover de Cristo. El versículo 3 termina diciendo: en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Cristo murió para nuestro perdón. Cristo murió para que tú y yo no muramos. Jesús, siendo el Dios santo, se hizo pecado y sufrió la muerte. Y fue abandonado para el Padre para que tú y yo, quienes llevamos la marca de la mortalidad, no suframos la muerte y viviéramos en una unión inquebrantable con el Padre.
El versículo 4 es claro en decir que así como Cristo resucitó, nosotros también hoy tenemos una nueva naturaleza. Ya no vivimos para el pecado, sino que vivimos para Dios. Quiero detenerme un poquito aquí. No sé si logramos dimensionar esto, pero quiero darles un ejemplo, quizás un ejemplo bastante burdo. Yo creo que aquí todos hemos ido alguna vez a comprar huevos. Cuando compramos huevos, por fuera son prácticamente todos iguales. Los vemos perfectos. Pero hay veces que abrimos el huevo y dentro hay un feto de pollo muerto. Y es asqueroso. Ese feto de pollo muerto somos nosotros, que estamos escondidos en un cascarón perfecto que es Cristo. Pero la diferencia es que ese feto de pollo muerto no tiene vida. Nosotros, al estar escondidos en Cristo, tenemos vida y vida eterna. Pero de la misma forma como nosotros vemos el huevo por fuera perfecto, aunque esté podrido por dentro, Cristo nos mira a nosotros, el Padre nos mira a nosotros a través de Cristo. Él ve la perfección de Cristo, porque estamos vestidos de Él, porque estamos cubiertos por Él, y no ve nuestra asquerosidad. Hoy día en la mañana me salió una imagen en Instagram que decía que no somos la oveja perdida, sino que somos la oveja podrida. Pero estamos cubiertos de Cristo. Y Cristo es hermoso. Cristo es bello. Y nuestra confianza no está en lo podrido que estamos, sino en que Cristo murió por nuestros pecados. En Cristo somos vivificados. Y estamos en un proceso constante de santificación. De santificación. No podemos presentarnos impuros ante un Dios santo. No podemos querer alcanzar a Dios con nuestras capacidades. Pero si nuestra esperanza está en Cristo, está también en que su santificación, que su santidad nos fue imputada al creer en Él. Y un día seremos santos y perfectos y tendremos una relación perfecta con el Padre, porque ya no habrá pecado. El segundo punto que quisiera tocar es la liberación de la muerte, ya que quiero encasillarlo entre los versos 5 y el verso 10 de este capítulo 6, que dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, sino que el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para siempre. El versículo 5 nos plantea que estamos unidos a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. La muerte y la resurrección de Cristo son indivisibles. Puesto que Cristo murió porque sufrió la ira del Padre, pero resucitó y con esto venció a la muerte y el poder del pecado. De la misma manera nosotros, que al estar unidos a Cristo, que en el original es plantados en Él, estamos creciendo en Él y por Él no moriremos.
porque Él es quien nos alienta y quien nos reconforta, quien nos cuida y quien nos persevera. Y tal y como dice el verso 6, la vieja naturaleza murió crucificada junto con Cristo. Y con esto, nuestro cuerpo de pecado está acabado en el sentido de que ya no puede gobernar nuestras vidas. No tiene jurisdicción sobre nosotros, porque fue crucificado con Cristo. Nuestro viejo hombre, para que nuestro viejo hombre fuera crucificado, hay una trascendencia mayor. Que solamente dejar de pecar. Hay algo mayor que si es que yo antes era borracho, drogadicto, adúltero y ya no lo soy. Hay algo mayor que el dejar nuestros pecados atrás. Y es de que yo, a pesar de que pueda volver al pecado, yo ya no caigo de la gracia. Y la trascendencia está en que el pecado ya no gobierna nuestras vidas. Que todo lo que me ataba a Adán, que era condenación, que eran mis limitaciones, que eran mis escasas capacidades de encontrar justicia ante un Dios santo, murieron clavadas en la cruz del Calvario. Y ya mis fuerzas, mis esfuerzos no están en buscar alcanzar a Dios, porque ya Dios nos alcanzó, sino que están en poder confiar en Cristo, en que Él es suficiente. Jesús en su cuerpo cargó todos mis pecados y aún los que yo no he cometido, puesto que al infringir un solo artículo de la ley, Él nos hace culpables de haber incumplido toda la ley. Y como Cristo fue hecho pecado, la justicia del Padre lo hizo perecer. Cristo fue hecho pecado y por eso la justicia del Padre lo hizo perecer. Cuando vemos al Cristo crucificado, no vemos un cuerpo glorioso y santo, sino que vemos un cuerpo sucio, un cuerpo inmundo y pecador. No porque Cristo haya pecado, sino porque en ese cuerpo estaba tu pecado y el mío. No vemos un cuerpo glorioso y santo, vemos un cuerpo inundado de pecado, que no eran de Él. La muerte de Jesús en el aspecto legal no es una muerte injusta. Primeramente porque Él estaba frente a un Dios justo que no admite la injusticia. Y segundo, porque si bien Él no cometió pecado, Él asumió como suyos tus pecados y los míos. Y al asumirlos como suyos, Él debía morir, ya que nuestra condena era la muerte. Y por ello su cuerpo fue destruido. Y juntamente con su cuerpo, tu pecado y el mío también murieron. Por eso, como dice el verso 7, somos libertados del pecado. Pero esto no queda en la muerte. Como dijimos, la muerte y la resurrección van juntas. El versículo 8 dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Así como Cristo resucitó en gloria, puesto que su resurrección no fue solo un regreso a la vida, sino que una manifestación de su poder divino, que dio inicio a una nueva existencia espiritual, en la que el pecado de todos los que Él cargó, todos los que Él quiso salvar, todos los que en Él eran salvos,
hoy día son justificados y somos santos. Porque Él es santo. Y es la certeza viva de que un día viviremos con Él en la eternidad. Como dice el versículo 9, al resucitar ya no puede volver a morir. Porque el poder de la muerte no lo puede alcanzar. La potestad de la muerte no alcanza la gloria de Dios, porque es un Dios eterno, sin principio y sin final. No sé si nosotros, con nuestras limitaciones, logramos dimensionar esto. No sé si la frialdad de nuestro corazón o quizás la falta de fe es la que nos hace muchas veces aferrarnos a las cosas terrenales, atesorar las cosas que tenemos y no colocar nuestros ojos en Dios. Muchas veces nos aferramos a algo, muchas veces amamos algo y tenemos nuestra confianza puesta en eso más que en que hay un cielo nuevo y tierra nueva prometida. Y ese algo le podemos colocarle el nombre que sea: hijo, esposo, esposa, casa, auto. Pero es algo que no estamos dispuestos a transar. Porque la salvación de Cristo no alcanza a cubrir nuestro entendimiento. Aún sabiendo que nuestro futuro no está aquí, amamos cosas terrenales. Hacemos tesoros en la tierra y no tesoros en el cielo. Abrazamos lo que vemos, abrazamos lo que tenemos, abrazamos lo que queremos seguro y dejamos de lado, perdemos de vista, perdemos la perspectiva de que hay algo aún más seguro, que hay algo que no pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no. Y si Él prometió que tenemos morada en el cielo, es porque hay morada en el cielo. Si Él nos prometió salvación, es porque hay salvación. Si Él nos dice en Mateo 10:37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es porque así. Si amamos algo más que a Dios, no somos dignos de Él. Si nuestra confianza está en algo que no es Dios, no somos dignos de Dios. Pero como decía, tenemos también una certeza, y es que no caeremos de su gracia a pesar de cómo somos. Nada debe usar el lugar de Dios. Nada es comparable a Dios. El texto no habla de descuidar ni dejar de amar a nuestras familias. Habla de encaminar nuestras vidas hacia el Padre. Habla de que todo lo que hemos recibido, sean bienes, sea familia, es para la gloria de Dios. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Fuimos hechos para glorificarlo y para vivir para Él. Nuestra confesión de fe dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El glorificar y el disfrutar no son fuerzas opositoras. Van de la mano, así como la muerte y la resurrección de Cristo. En Cristo y solo en Él encontramos el verdadero disfrute. Solo en Él hay libertad. Todo el resto nos esclaviza.
Todo el resto nos ata. El versículo 10 dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Vivir para Dios, ser esclavos de Dios, no es una esclavitud tortuosa. Vivir para Dios es deleitarnos en sus maravillas e ir viendo cómo toda nuestra vida se va encaminando hacia la paz y el gozo. Porque es Él quien se encarga, como dice el Salmo 23, de llevarnos a delicados pastos para pastorear e infundirnos aliento. Vivir para Dios no es dejar nuestros sueños, nuestros anhelos de lado. Vivir para Dios es entender que nuestros sueños y anhelos son distintos a los que nosotros pensamos. Y mientras caminamos con Él, mientras somos pastoreados por Él, los vamos descubriendo. Nuestros sueños y anhelos carnales nos esclavizan. Pero Cristo nos da libertad. Pero Cristo nos da verdadera libertad. Y ya en la última sección de este mensaje, que quiero de alguna forma titularlo como consejos o cuidados pastorales, y del versículo 11 al 14 dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado en Cristo. La consigna es clara. Como yo resucité, ya no debo pecar. Pero si nos centramos en nuestras capacidades para resistir el pecado, estamos totalmente perdidos. Porque no se trata ni de ti, ni de mí, ni de tus capacidades, ni de mis capacidades. Se trata de Cristo protegiéndonos de nuestras debilidades. Es Cristo siendo fuerte cuando nosotros somos débiles. Y quiero ejemplificarlo de una forma no tan burda como la otra, pero sí bastante coloquial y diaria. Si ganamos 100 pesos, es imposible que podamos arrendar una casa de 1.000 pesos. Si tenemos 100 pesos para arrendar una casa, no sacamos nada con ir a ver las casas que cuestan 1.000. Si tú eres débil en algo, no sacas nada con intentar enfrentar ese pecado, porque no estás capacitado, porque tu recurso no te alcanza. Si tú quieres enfrentar el pecado con tus capacidades, vas a caer. Pero está Cristo. Está Cristo. Que no solo nos lleva a conocer las casas de 1.000 pesos, sino que nos muestra que hay casas mejores. Y que Él nos compró una casa mejor. Y que no solo la compró, sino que nos permite vivir en ella, disfrutar de ella. Y se llama santidad. Si enfrentamos los pecados con la santidad de Cristo, si confiamos en que Cristo es suficiente, si es que dejamos de buscar
hacer las cosas con nuestras fuerzas, tendremos victoria. El pecado está fuera de nuestro presupuesto, porque ya no nos gobierna. Y podemos decidir hacerlo o no hacerlo. Y cuando yo peco, no es que voy caminando en una vida de santidad y de repente me tropiezo y me caigo. Es que yo decidí pecar. Es que mi corazón quiso pecar y yo amé ese pecado. Pero el pecado no nos gobierna. Fui yo el que decidí. Fui yo el que elegí el pecado y deseché a Cristo. Quiero hacer un paréntesis porque creo que es importante recalcar. Ningún pecado tiene mayor condenación que otro. Pero sí hay pecados que causan mayor destrucción que otros. Si tú o yo somos débiles en algo, no busquemos eso. Muchas veces nuestra moralidad nos hace ver pecados distintos. Muchas veces vemos a los homosexuales y nos espantamos. Pero coqueteamos con algún colega o colega en nuestro trabajo y eso es más repugnante. Eso es más asqueroso. No mires la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tienes dentro. Y esa viga solo puede ser sacada en la santidad de Cristo. Hubo un hombre de apellido Dixon que fue por muchos años gerente de Coca-Cola. Y él hacía una reflexión de un malabarista con 5 pelotas. Y en estas 5 pelotas habían pelotas de cristal y pelotas de goma. Si al malabarista se le cae una pelota de goma, rebota y puede volver a recogerla. Si se le cae una pelota de cristal, esta se rompe. Si colocamos nuestra mirada en las pelotas de goma, botaremos las de cristal. Y probablemente no las podamos recuperar. Y dentro de estas pelotas hay una pelota híbrida, que es la pelota de la santidad. No porque no sea delicada, sino porque a pesar de que yo continuamente la boto, Cristo la vuelve a reconstruir. Y Dios me mira como santo, no porque yo no caiga, sino porque Cristo me ha vuelto a perdonar. Si descuidamos nuestra familia, esta puede ser una pelota de cristal que vamos a perder. No porque hayamos sido puestos en tentación, sino porque decidimos, porque elegimos mal. Seguimos. El versículo 12 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Cristo nos compró. Antes éramos esclavos del pecado y como esclavos del pecado debíamos obedecer al pecado. Pero hoy somos libres de esa esclavitud. Hoy somos esclavos de la santidad y debemos obedecer a la santidad. Somos de Cristo y estamos seguros en Él. El verso 13 dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Pablo, al decir instrumento, lo hace utilizando una connotación militar. Lo hace utilizando la connotación o la definición de armadura. Nuestro cuerpo no puede ser vestido de pecado, sino que debe buscar el perfeccionamiento. Debemos buscar la santidad de Cristo. Debemos vestirnos
de Cristo. Como dice Efesios 6, cuando nos habla de la armadura de Dios. Nos dejamos de vestir de este cuerpo corruptible para vestirnos del único Dios verdadero, Jesucristo, nuestro Señor. Como dice este versículo 13 y se concluye en el 14, al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos ofrecemos como ofrenda a Dios, porque Él nos liberó de la muerte y nos hace partícipes de la santidad y de la vida eterna. Nos esconde en su santidad al limpiarnos del pecado y nos viste de justicia al tomar nuestro lugar y cedernos el suyo. La ley nos mostraba 10 mandamientos que para nosotros eran imposibles de cumplir, ya que tenían una norma madre, que era esta de que si incumplíamos uno, incumplíamos los otros 9. Y para peor, no admitía fallas. Con un pecado ya merecías la muerte. Y no daba segundas oportunidades. Pero como nosotros no podemos cumplir, hubo alguien que lo tuvo que cumplir por nosotros. Y nos otorgó gracia. No para pasar por alto la ley, sino que para capacitarnos para obedecerla. La gracia de Cristo no abole la ley, sino que cambia el paradigma. Ya no son los requisitos para ser salvos. Ahora es Él la encarnación de la justicia que nos muestra lo mucho que nos falta para ser como Dios y a su vez lo mucho que Dios nos ama para perdonarnos y darnos descanso. Para concluir, ante esta verdad de estar muertos al pecado, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De cómo hasta el día de hoy hemos vivido. Esto no se trata de pecar más o pecar menos. Esto se trata de entender que sin Cristo íbamos enceguecidos al infierno creyendo que hacíamos lo bueno. Es entender que estamos frente a un Dios santo que para amarte tuvo que destruir a su Hijo. Porque Él no admite pecado en esta relación. Y que si no nos destruye, no es porque ahora seamos buenos, sino porque al igual que el pollito, está escondido en Cristo. Nosotros estamos escondidos en Cristo y su hermosura cubre nuestra inmundicia y nos permite ser amados. ¿Cómo llevamos esto a la vida práctica? Comunión con Dios, leer su palabra, orar, buscar refugio en su mesa y entender que ni tú ni yo podemos. Pero por eso confesamos nuestros pecados y día a día apelamos a la misericordia y gracia de Dios. Y vuelvo a decir lo que dije en un momento. Esto no es un camino tortuoso, ni aburrido, ni devastador. Es en verdes pastos, donde somos cuidados y pastoreados por Dios, junto a aguas de reposo, siendo guiados por sendas de justicia y guiados por su callado que nos infunde aliento. Y cuando el mal nos acecha,
ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán cada día de nuestras vidas. Les invito a orar. Señor, gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque solo en ti, Señor, encontramos vida y perdón. Gracias porque solo en ti, Señor,